Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento en que ustedes vayan a escuchar y a ver este video. Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Circuitos y Comunicaciones, Cátedra Comunicaciones 1. Estamos en el repaso del análisis de Fourier presentado por mi persona, profesora Adriana Cisneros. Tenemos como objetivo terminal desarrollar el análisis espectral continuo de Fourier en señales periódicas y no periódicas, y para ello vamos a aprender a recordar a calcular la serie y la transformada de Fourier de señales de tiempo continuo, emplear la serie y la transformada de Fourier en señales y sistemas continuos para la determinación de los espectros de frecuencia. Introducción. En teoría existen muchos métodos posibles para la representación de las señales. En la práctica, sin embargo, se encuentra que el análisis de Fourier, incluyendo la resolución de señales con componentes senoidales, aventaja a todos los otros métodos. Básicamente, esto es una consecuencia del hecho de que la respuesta de un sistema a una entrada de onda senoidal es otra onda senoidal de la misma frecuencia, pero con fase y amplitud diferente, bajo las siguientes condiciones. Primero, que el sistema es lineal en cuanto a que obedece el principio de superposición. Segundo, que el sistema sea invariante en el tiempo. Recordemos que un sistema es invariante en el tiempo cuando al hacer un desplazamiento en la entrada ocurre un desplazamiento idéntico en la salida. Es decir, que cuando hay un desplazamiento en el sistema no varía la señal de salida. Se dispone de varios métodos de análisis de Fourier para la representación de señales, los cuales son utilizados en la práctica dependiendo del tipo de señal que se considere. Dichas señales se difieren por medio de las propiedades de periodicidad de la señal, tomando en cuenta también si ésta es continua o es discreta. A continuación se presenta una tabla que muestra la relación entre los tipos de señales, las propiedades de periodicidad y el criterio correspondiente de Fourier aplicable para su representación. Entonces, si el tipo de señal es continua y la señal es periódica, lo correcto es aplicar la serie de Fourier. Pero si la señal es continua y la señal es no periódica o aperiódica, aplicamos la transformada de Fourier. Aunque es importante también destacar en este caso que podemos aplicar la transformada de Fourier a señales periódicas siempre y cuando consigamos los coeficientes de la serie de Fourier. Luego, si la señal es discreta y la señal es periódica, nos corresponde aplicar la serie de Fourier en tiempo discreto. Si la señal es discreta y es no periódica o aperiódica, nos correspondería aplicar la transformada de Fourier en tiempo discreto. Para nuestro estudio nos corresponde repasar el análisis de Fourier en tiempo continuo. Es importante conocer que las series de Fourier reciben su nombre en honor a Jean-Baptiste Joseph Fourier, el cual desarrolló la teoría cuando estaba estudiando la ecuación de calor. Fue el primero que estudió las series sistemáticamente. Esta área de investigación se le llama algunas veces análisis armónico. En 1822, este genio, Fourier, llegó a la conclusión de que cualquier señal periódica práctica puede representarse como una suma de senoides. Sin embargo, hubo otras personas que hicieron aportes para los cuales excluían cierto tipo de señales que no podían hacérsele este tipo de análisis. Las series de Fourier constituyen la herramienta básica del análisis de Fourier empleado para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función en una suma infinita de funciones sinusoidales, mucho más simples, como combinación de senos y cosenos con frecuencias enteras. Las series de Fourier son aplicadas en varias ramas de la ingeniería, además de ser una herramienta sumamente útil en la teoría matemática abstracta. Áreas de aplicación incluyen análisis vibratorio, acústica, óptica, procesamiento de imágenes y señales y compresión de datos, entre otros.
En ingeniería, para el caso de los sistemas de telecomunicaciones y a través del uso de las componentes espectrales de frecuencia de una señal dada, se puede optimizar el diseño de un sistema para la señal portadora del mismo, los cuales estos temas, por supuesto, lo iremos ampliando a medida que vayamos avanzando. Mientras estudiaba el flujo de calor, Fourier descubrió que una función periódica no senoidal puede expresarse como una suma infinita de funciones senoidales. Para ello, recordamos que una función periódica es aquella que se repite cada t segundos. En otras palabras, una función f de t satisface que f de t sea igual a f de t más n por t grande, ¿verdad? Donde n es un entero y t es el periodo de la función. La representación gráfica de una función periódica se obtiene mediante repetición periódica en un intervalo de longitud t sub 0, como se muestra en la figura. De acuerdo con el teorema de Fourier, toda función periódica práctica de frecuencia omega sub 0 puede expresarse como una suma infinita de funciones seno o coseno que son múltiplos enteros de omega sub 0. Por lo tanto, f de t puede expresarse como f de t es igual a sub 0 más a sub 1 por el coseno de omega sub 0 t más b sub 1 seno de omega sub 0 t más a sub 2 coseno de 2 omega sub 0 t más y punto, ¿verdad? Y f de t entonces es igual a sub 0 más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n omega sub 0 t más b sub n seno de n por omega sub c, donde el omega sub 0 es igual a 2pi sobre el periodo. A este se le llama la frecuencia fundamental en radianes por segundo. La senoide seno de n omega sub 0 t o coseno de n omega sub 0 t se llaman las armónicas enésimas de f de t. Esta es una armónica impar si n es impar y es una armónica par si n es par. La ecuación anterior recibe el nombre de la serie trigonométrica de Fourier de f de t. Las constantes a sub n y b sub n son los coeficientes de Fourier. El coeficiente a sub 0 es la componente dCd o corriente directa o el valor promedio de f de t. Los coeficientes a sub n y b sub n, para n distinto de 0 por supuesto, son las amplitudes de las senoides en la componente de corriente alterna. Convergencia de las series de Fourier. Hemos visto que una señal periódica puede ser aproximada por un número finito de términos de series de Fourier, pero converge la serie infinita a x de t. Una clase de señales periódicas que se puede representar mediante las series de Fourier es la de señales que tienen energía finita sobre un solo periodo, es decir, señales para las cuales la integral en un periodo del módulo al cuadrado de la señal por diferencial de t es menor que infinito. Un conjunto opcional de condiciones desarrolladas por Dirichlet y que también son satisfechas por prácticamente todas las señales con las cuales trataremos, garantiza que x de t es igual a su representación en serie de Fourier, excepto en valores aislados de t para los cuales x de t es discontinua. En estos valores, la serie infinita de Fourier converge al valor promedio de los valores en cualquier miembro de la discontinuidad. Las condiciones de Dirichlet son las siguientes. Condición 1. Sobre cualquier periodo, x de t debe ser absolutamente integrable. Esto es, que la integral en un periodo del módulo de la señal por diferencial de t es menor que infinito. Si una función periódica x de t tiene un número finito de máximos y mínimos y discontinuidades por periodo, y a su vez x de t es absolutamente integrable, converge uniformemente donde quiera que x de t sea continua. Pero
Si la señal x de t es absolutamente integrable o cuadrado integrable, la serie exhibe una conducta conocida como el fenómeno de Gibbs en los puntos de discontinuidad. El fenómeno de Gibbs es la descripción del comportamiento que tiene la serie de Fourier asociada a una función definida a trozos periódica, en una discontinuidad evitable de salto finito. El señor Gibbs fue quien primero explicó este fenómeno en el año 1899 y lo podemos observar en la figura. Cuando la función que se está desarrollando en serie de Fourier tiene discontinuidades, es decir, señales de variación rápida, no es posible que haya una buena convergencia en los entornos de las mismas. En tales entornos, las sumas parciales muestran tanto sobrevalores como subvalores alrededor del valor real de la función, que pueden llegar a un 18% del salto en la discontinuidad. Como se puede apreciar, a medida que se adhieren más y más términos a la serie, estas se van aproximando a una onda cuadrada, como es la que observamos allí, dado que las oscilaciones se vuelven más rápidas y más pequeñas, pero fijémonos en los picos, no disminuyen. Estos picos en la serie de Fourier de la función cuadrada, que es el ejemplo que allí se muestra, nunca desaparecen. Son llamados el fenómeno de Gibbs. Ocurren cada vez que las señales tienen discontinuidades de salto, generalmente en los extremos, y siempre estarán presentes cuando la señal tiene oscilaciones fuertes, como en el caso que se muestra en la figura. Continuamos con el estudio de las condiciones de Dirichlet. Condición 2. La variación de x de t en cualquier intervalo finito de tiempo está acotada, esto es, no hay más que un número finito de máximos y mínimos durante cualquier periodo de la señal. Y la condición 3. En cualquier intervalo finito de tiempo hay solo un número finito de discontinuidades. Además, cada una de estas discontinuidades debe ser finita. Como puede verse en las gráficas que se muestran, las señales que no satisfacen las condiciones anteriores en general son patológicas por naturaleza y por consiguiente no surgen de manera cotidiana en los contextos prácticos. Para una señal periódica que no tiene discontinuidades, la representación de la serie de Fourier converge e iguala a la señal original en todos los valores de t. Para una señal periódica con un número finito de discontinuidades en cada periodo, la representación de Fourier iguala a la señal en cualquier lugar excepto en los puntos aislados de discontinuidad, los cuales lo hablamos anteriormente. Por ejemplo, las señales que se presentan en la figura tenemos en la A, por ejemplo, la señal x de t es igual a 1 sobre t para t mayor que 0 menor o igual que 1, una señal con periodo 1. Esta señal viola la primera condición. La señal B, la señal periódica, viola la segunda condición de Dirichlet. Y la señal C es una señal periódica con periodo 8 que viola la tercera condición para un valor de t mayor o igual que 0 menor que 8. El valor de x de t decrece por un factor de 2 siempre que la distancia de t a 8 decrezca por un factor de 2. Esto es, x de t es igual a 1 para t mayor o igual que 0 menor que 4. X de t es igual a 1 medio para t mayor o igual que 4 menor que 6. X de t es igual a 1 cuarto para t mayor o igual que 6 menor que 7 y así sucesivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son el tipo de funciones que generalmente no le podemos aplicar la serie de Fourier, las cuales no surgen usualmente en contextos prácticos de la vida real. Regresando a lo que es la serie trigonométrica de Fourier, tenemos que f de t es igual a sub 0, que ya sabemos que es la componente de c, más dos componentes de corriente alterna en forma senoidal, donde a sub 0 es igual a 1 sobre el período, la integral de 0 a t de f de t diferencial t. A sub n es igual a 2 sobre el período, la integral de 0 a t de f de t coseno de n omega sub 0 t diferencial t.
y b sub n será igual a 2 sobre el periodo la integral de 0 a t de f de t por el seno de n omega sub 0 t diferencial t. Tomando en cuenta que f de t es periódica, quizás sea más conveniente efectuar la integración por arriba, por ejemplo, desde menos t medio hasta t medio, o generalmente desde t sub 0 hasta un t sub 0 más un periodo, en lugar de hacerlo desde 0 hasta t. En todo caso, el resultado será siempre el mismo. Una forma alterna de representar la serie de Fourier es la forma amplitud-fase, la cual se representa mediante f de t igual a a sub 0 más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n omega sub 0 t más phi sub n. A sub n va a ser igual a la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado, y phi sub n será igual a menos el arco tangente de b sub n sobre a sub n. También tenemos que en forma polar es a sub n versus el ángulo de phi sub n va a ser igual a la forma rectangular a sub n menos j b sub n. Una forma compacta de expresar la serie de Fourier trigonométrica vista anteriormente consiste en ponerla en forma exponencial o compleja, que también se le llama. Esto requiere que representemos la función seno y coseno utilizando las fórmulas de Euler. Vemos que el coseno de n omega sub 0 t, recordamos que es igual a un medio de e a la jn omega sub 0 t más e a la menos jn omega sub 0 t. Y el seno de n omega sub 0 t es igual a 1 sobre 2j por e a la jn omega sub 0 t menos e a la menos jn omega sub 0 t. La razón de por qué estamos recordando la fórmula de Euler es porque vamos a sustituir estas relaciones en la serie trigonométrica de Fourier vista. Si sustituimos las identidades de Euler en la serie trigonométrica de Fourier, nos resulta la ecuación que tenemos en la primera línea, la cual nos expresa que f de t es igual a sub 0 más la sumatoria desde 1 hasta infinito de a sub n por la sustitución de Euler con respecto al coseno más b sub n por la sustitución del seno en caso que hemos visto anteriormente de Euler. Si usamos el hecho además de que 1 sobre j es igual a menos j y agrupamos los términos de una manera conveniente, obtenemos la señal f de t igual a sub 0 más la sumatoria desde 1 hasta infinito de un medio de a sub n menos j por b sub n multiplicado por la exponencial de jn omega sub 0 t. Fíjense que en este caso hemos agrupado las señales con respecto a la exponencial jn omega sub 0 t más un medio de a sub n más jb sub n por e a la menos jn omega sub 0 t, en el caso agrupado con respecto a la exponencial negativa. Pero si ahora definimos que c sub 0 es igual a sub 0, que c sub n es igual a un medio de a sub n menos jb sub n, y c sub menos n es un medio de a sub n más jb sub n, y sustituimos esto en la ecuación mostrada anteriormente, veremos lo siguiente. Observamos que f de t se convierte entonces en c sub 0 más la sumatoria de dos términos que comienzan desde 1 hasta el infinito de c sub n por e a la jn omega sub 0 t más c sub menos n por e a la menos jn omega sub 0 t. Si separamos esta sumatoria, vamos a observar que tenemos que hacer un cambio de variables en la sumatoria y nos va a quedar entonces desde menos infinito hasta menos 1. Y luego quedaría el término de c, que es c sub 0, y la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito.
Por lo tanto, si agrupamos todo esto en forma general en una sola sumatoria, nos queda que f de t es igual a la sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito de c sub n por e a la jn omega sub 0 t. Esta es la representación mediante las series complejas de Fourier o exponencial. Observe que esta forma exponencial es más compacta que la forma seno-coseno, conocida como la serie trigonométrica de Fourier. Aunque los coeficientes de la serie exponencial de Fourier C sub n también pueden obtenerse a partir de a sub n y b sub n, porque lo vimos anteriormente, es posible obtenerlos directamente a través de la siguiente fórmula. C sub n es igual a 1 sobre el periodo, la integral en un periodo, en este caso de 0 a t, pero recuerden que eso depende de la conveniencia del ejercicio que estemos realizando, de f de t por e a la menos jn omega sub 0 t diferencial t. Nos toca hablar ahora sobre los espectros de frecuencia de la serie de Fourier. El conjunto de armónicas o componentes de frecuencia de la señal constituye su espectro de frecuencia. El espectro se puede obtener tanto de la serie trigonométrica de Fourier como la de exponencial. El espectro obtenido tanto de la serie trigonométrica como de la exponencial es discreto y se les denomina espectros de frecuencia discreta o espectros de línea. El espectro obtenido a través de la serie trigonométrica es con componentes de frecuencia positiva solamente y es llamada espectro unilateral. Recuerden que la sumatoria comienza desde el término de C, que es el 0, hasta la sumatoria desde 1 hasta el infinito. Por eso es que presenta solo frecuencias positivas. A partir de la serie exponencial obtenemos también dos gráficas. Las gráficas de amplitud y de fase, conocidas como espectros complejos de la función periódica, el cual es bilateral. ¿Por qué? Porque contiene tanto frecuencias positivas como negativas, que es lo que podemos observar en la serie exponencial de Fourier. Recordemos de la forma compacta o llamada también forma amplitud-fase, en la cual f de t es igual a sub 0 más la sumatoria desde 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n omega sub 0 t más phi sub n. El a sub n, recordemos que es igual a la raíz cuadrada de los coeficientes al cuadrado obtenido de la serie de Fourier, y phi sub n es el menos el arco tangente de los términos de la serie trigonométrica. La gráfica de amplitud a sub n de las armónicas en comparación con n omega sub 0 se conoce como el espectro de amplitud de f de t. La gráfica de fase phi sub n en comparación con n omega sub 0 t constituye el espectro de fase de f de t. Tanto los espectros de amplitud como de fase forman el espectro de frecuencias de f de t. Podemos observarlos en la figura, donde se grafica a sub n, que es el espectro de amplitud versus omega. Y en la parte de abajo tenemos la gráfica del ángulo phi versus omega. El espectro de frecuencia también se conoce como espectro de barras en vista de los componentes discretos de frecuencia. Ejemplo 1. Considere la señal x de t igual a 3 más 2 por el coseno de 10 pi t más pi tercio, más 4 por el seno de 20 pi t menos el coseno de 30 pi t. Debemos hallar el espectro de amplitud y de fase para esta señal, la cual fue obtenida a través de la serie trigonométrica de Fourier. Por ejemplo, si reescribimos la ecuación anterior de tal manera de expresarla en forma de coseno solamente, tenemos lo siguiente: x de t es igual a 3 más 2 coseno de 10 pi t más pi tercio, más 4 por el coseno de 20 pi t menos pi medio, menos el coseno de 30 pi t. Esto lo hicimos porque recordemos que el seno de tita es igual al coseno de tita menos pi medio, que fue el cambio que hicimos en la tercera armónica. Como se puede observar, x de t está compuesta de 4 componentes de frecuencia. Tenemos la componente de C y 3 armónicas. Estas componentes están definidas por su amplitud, su frecuencia y su fase.
En consecuencia, nosotros podemos emplear los diagramas de amplitud versus frecuencia y de fase versus la frecuencia. Con líneas verticales de altura proporcional a la amplitud de cada armónica y situadas en la frecuencia que corresponde a cada una de ellas, se obtiene el espectro de amplitud de X de t. Podemos observar entonces que ya que la primera componente es de C, tiene una frecuencia angular de 0, que es lo que podemos ver allí en la figura. Para la segunda componente armónica tiene una amplitud de 2 con una frecuencia fundamental de 10 pi, puesto que pi tercio corresponderá a su ángulo. Para la segunda componente armónica tenemos una amplitud de 4 y una frecuencia de 20 pi, que sería la segunda armónica si la componente fundamental fuese 10 pi. Para el tercer caso tenemos que hay una amplitud negativa. ¿Pero qué representa una amplitud negativa en este caso? Representa un desfasamiento de menos pi radianes. Por lo tanto, la amplitud para este caso es 1 y su frecuencia fundamental es 30 pi. Veamos el siguiente caso ahora para hallar el espectro de fase. Para la segunda parte de este ejemplo, en el cual queremos obtener el espectro de fase, tenemos que observar que para la componente de C, por supuesto, no hay fase, tiene una frecuencia angular igual a 0. Para la segunda componente tenemos la armónica, tenemos que, en este caso la primera armónica, la componente fundamental, tenemos que tiene un ángulo de pi tercio versus una frecuencia angular de 10 pi. Para la segunda componente armónica tenemos entonces que tiene una frecuencia angular de 20 pi versus un ángulo de menos pi medio, que fue la transformación que hicimos con respecto al coseno. Para el último caso tenemos que hay una frecuencia angular de 30 pi, es decir, la tercera armónica con respecto a la frecuencia fundamental, y ese menos 1 lo que va a implicar entonces es un desfasamiento de menos pi radianes. El espectro de f de t obtenido a partir de la serie trigonométrica, recuerden que se llama espectro de líneas, es unilateral, es discreto y con frecuencias positivas solamente. Ejemplo número 2. Considere la señal x de t es igual a 1 más seno de omega sub 0t más 2 coseno de omega sub 0t más el coseno de 2 omega sub 0t más pi cuarto. La pregunta ahora es que hallemos los coeficientes de la serie exponencial de Fourier y sus respectivos espectros, tanto el de amplitud como el de fase. Recordamos rápidamente la fórmula obtenida anteriormente, que nos dice que la serie exponencial de Fourier la podemos representar a través de la sumatoria de una señal de x de t igual a la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito de c sub n por e a la j omega sub 0t. Por lo tanto, podemos observar que igualmente para la señal presentada en este ejemplo tenemos una componente de c y 3 armónicas. Para poder hallar entonces la representación de la serie exponencial de Fourier, debemos utilizar las respectivas relaciones de Euler y sustituirlas en cada uno de los armónicos. Si hacemos eso, entonces la señal original x de t nos quedará como 1, ¿verdad? Más entonces el seno de omega sub 0t es sustituido por la ecuación de Euler. 1 sobre 2j por e a la j omega sub 0t menos e a la menos j omega sub 0t. Más, dice, el 2 coseno de omega sub 0t también es sustituido por la relación de Euler, por lo cual se nos van o se nos simplifica el número 2 de cada uno de ellas. No, por lo tanto nos queda e a la j omega sub 0t más e a la menos j omega sub 0t. Para el último término o la última armónica, hacemos la respectiva sustitución del coseno de omega 2 de 2 omega sub 0t más pi cuarto. En este caso nos quedará como 1 medio más e a la j 2 omega sub 0t más pi cuarto más
E a la menos J 2 omega sub 0 T más pi cuarto. Si observamos estas relaciones, tenemos que darnos cuenta que es necesario para reconocer a quién pertenece cada uno de los términos agrupar términos semejantes. En la siguiente ecuación, en la que aparece abajo, hemos observado que se agrupan los coeficientes, las exponenciales por supuesto, para poder reconocer cuál es el coeficiente involucrado. Por ejemplo, para el primer término x de t es igual a 1, es muy fácil reconocer que es la componente de c. Si agrupamos las componentes que contiene a la j omega sub 0t, entonces nos quedará como 1 más 1 sobre 2j. Si sabemos que omega sub 0 es la frecuencia angular, entonces este valor correspondería, si observamos la representación de la serie exponencial, a n igual 1. Por lo tanto, lo que acompaña la exponencial va a ser el coeficiente c sub 1. De la misma forma, al agrupar e a la menos j omega sub 0t nos quedan los términos 1 menos 1 sobre 2j. Al observar quién es ese valor de n, la exponencial observamos que correspondería al valor de menos 1, por lo tanto correspondería entonces lo que lo está acompañando al término c sub menos 1. Y así lo hacemos sucesivamente para e a las 2j omega sub 0t, lo cual nos queda como un medio de e a la j pi cuarto, y podemos reconocer que correspondería entonces al término c sub 2. Para el siguiente, que es e a la menos 2j omega sub 0t, entonces el término correspondería al c sub menos 2. Y lo que lo acompaña, ¿verdad? A esta exponencial va a ser el c sub menos 2, que es un medio de e a la menos j pi cuarto. Por lo tanto, resumiendo, si depende de qué tipo de espectro nos están solicitando, si es el obtenido a través de la serie trigonométrica, no hay problema, lo hacemos directamente colocando toda la señal en función de cosenos y representando su amplitud versus frecuencia y su fase versus frecuencia. Pero en el caso de que nos pidan el espectro de amplitud a través de la serie exponencial de Fourier, tenemos que hacer la sustitución de las respectivas relaciones de Euler de cada componente armónica y agrupar para reconocer cuáles son los coeficientes involucrados. En este caso es una señal finita, por lo tanto, ¿cuántos coeficientes tenemos? Solamente tenemos el c sub 0, el c sub 1, el c sub menos 1, el c sub 2 y el c sub menos 2. No hay nada más para esta señal. En esta diapositiva entonces se nos presenta ya quién es cada uno de los coeficientes. Lo hemos tomado, ya sabemos de la sustitución de la relación de Euler de cada una de las componentes armónicas y hemos sacado cuál es el coeficiente de C o la componente de C. Anteriormente vimos entonces que C sub 0 es igual a 1, que C sub 1 es igual a 1 más 1 sobre 2j, igual a 1 menos un medio de j. C sub menos 1 es el conjugado de C sub 1. El C sub 2 es igual a un medio de a la j pi cuarto igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 4 por 1 menos j. Y el C sub menos 2 es el conjugado de C sub 2. Por lo tanto, C sub n es igual a 0 para un valor de n mayor que 2. Si queremos ver cuál es la representación de cada uno de los espectros, podemos entonces conseguir el espectro, en este caso sería de magnitud, puesto que obtuvimos números complejos. Para el caso que necesitamos y poderlo representar, tendríamos entonces que hallar la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. En este caso nos daría el valor de la magnitud de cada uno de esos coeficientes. La gráfica que se muestra, podemos observar que es la magnitud de C sub n versus n por omega sub 0.
podemos entonces hallar fácilmente cada una de estas representaciones de cada uno de los coeficientes entonces a través de la conversión de cada uno de estos coeficientes de la forma rectangular a la forma polar. Y entonces podemos representar también de esa manera lo que es el espectro de fase, que sería entonces el ángulo obtenido por cada una de esas representaciones al hacer entonces la conversión de cada una de esas componentes espectrales en forma polar. Y la representamos como phi sub n versus n por omega sub 0. Fíjense que es bastante parecido a lo que vimos anteriormente. La diferencia ahora que se da es que vamos a obtener componentes, en este caso rectangulares, que debemos, para poder graficarlas, debemos entonces hallar su magnitud respectiva a través de la conversión de una señal rectangular a polar. Y solamente en este caso vamos a tener componentes de SC sub n entre menos 2 y 2. Y el caso de manera semejante se presenta para la fase. Valores de fase entre menos 2 y 2. Ejemplo 3. Considere la señal cuadrada que se presenta, un tren de pulso, en este caso con ancho de 1 y amplitud 1. Podemos observar fácilmente que el periodo en este caso es 2. Nos dice que hallemos los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier y el espectro de amplitud y el de fase. Para eso entonces aplicamos las fórmulas para hallar cada uno de los coeficientes. En este caso necesitamos hallar el coeficiente a sub 0, a sub n y b sub n. Recordemos entonces que la fórmula nos dice para la componente de c que a sub 0 es igual a 1 sobre el periodo, la integral en un periodo. En este caso tomamos la integral de 0 a t de f de t diferencial t. Como el periodo es 2, entonces nos quedaría 1 sobre 2, la integral de 0 a 1, ¿verdad? En este caso f de t vale 1 por el diferencial t, más la integral entre 1 y 2, pero en este caso la señal vale 0 por diferencial t. Al evaluar esta integral nos resulta una componente de c de 1 medio. Para el valor de b sub n, entonces tenemos que es igual a 2 sobre el periodo, la integral de 0 a t de f de t por el seno de n omega sub 0 t diferencial t. Para hallar entonces quién es omega sub 0, recordemos que es igual a 2pi sobre el periodo. Por lo tanto, omega sub 0 sería simplemente el valor de pi. Al sustituir entonces quién es el periodo, el b sub n nos quedará como 2 sobre 2, la integral de 0 a 1 de f de t, que en este caso vale 1 por el seno de n pi t diferencial t, más la integral de 1 a 2, que en este caso f de t vale 0 por el seno de n pi t diferencial t. Al resolver esta integral nos queda que es igual a menos 1 sobre n pi por el coseno de n pi menos 1. Pero debemos recordar que el coseno de n pi es igual a menos 1 a la n. Al sustituirlo entonces nos resulta que b sub n va a ser igual a 1 sobre n pi multiplicado por 1 menos 1 a la n. Y esto va a tener diferentes valores de acuerdo si a n es par o n es impar. Si n es impar, entonces nos va a dar 2 sobre n pi, pero si n es par, entonces la señal b sub n es igual a 0. Continuando con el ejemplo anterior, al hallar a sub n es igual a 2 sobre el periodo, la integral de 0 a t de f de t coseno de n omega sub 0 t diferencial t. Si sustituimos cada uno de esos valores, entonces nos da que este coeficiente de la serie de Fourier a sub n, y al resolver la integral nos da 0. Si sustituimos cada uno de estos valores obtenidos, el a sub 0 que nos dio 1 medio, el a sub n que nos dio 0 y el b sub n que nos dio 2 sobre n pi, pero solo
para componentes impares, entonces podemos observar que ya que f de t contiene solamente componentes de c junto con los términos seno, con la componente fundamental y las armónicas impares, puede escribirse como f de t igual a 1 medio más 2 sobre pi, la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n por el seno de n pi t, siempre y cuando n es igual a 2k menos 1, que es lo que nos va a representar las componentes impares para este caso. Si le damos valores a esta serie para proporcionar algunos coeficientes, podemos ver entonces que f de t va a tener la componente de c, el segundo término sería la componente fundamental de la señal, y posteriormente van a ser armónicas impares de la señal b sub n. Vamos a ver en la siguiente gráfica cómo vamos a hacer para representar esto. Para poder hacer la representación de lo que es el espectro de frecuencias obtenido de la serie trigonométrica de Fourier, recordemos que debemos llevarlo a la forma amplitud-fase. Para eso entonces debemos hallar quién es a sub n. A sub n va a ser igual a la raíz cuadrada de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado. Puesto que a sub n es 0, entonces nos va a quedar la magnitud de b sub n, lo cual nos da 2 sobre n pi para n impar y 0 para n par. Sabemos entonces que la representación del espectro de amplitud la obtendríamos dándole valores a n solo para valores impares, y podríamos entonces representar el espectro de amplitud. Recordemos que la componente de c nos dio 1 medio para una frecuencia por supuesto de 0. Luego tendríamos la componente fundamental que correspondería a n igual 1 con una amplitud de 2pi. La de 2pi por supuesto vale 0 porque es una armónica par. La de 3pi, al sustituirla en ese a sub n, nos daría 2 sobre 3pi. La componente par nuevamente par nos da nuevamente 0, y así sucesivamente podríamos obtener las componentes impares y la representación de la señal, en este caso el espectro de amplitud. Para obtener el espectro de fase sabemos entonces que phi sub n es igual a menos el arco tangente de b sub n sobre a sub n. En este caso, puesto que a sub n es igual a 0, nos da menos 90 grados todo el tiempo, porque sabemos que estas componentes existen solo para n impar, y es la representación gráfica que podemos observar que es omega versus la frecuencia. Ejemplo 4. Encuentra el desarrollo de Fourier exponencial de la función periódica f de t igual a e a la t para t mayor que 0 menor que 2pi, con f de t más 2pi igual a f de t, es decir, que el periodo en este caso es 2pi. Por lo tanto, omega sub 0 será igual a 2pi sobre el periodo que es 2pi, nos dará 1. Sustituyendo en la integral c sub n, decimos que es igual a 1 sobre el periodo, la integral en un periodo, en este caso seleccionado de 0 a t, por conveniencia, por f de t por e a la menos j omega sub 0 t diferencial t es igual a 1 sobre el periodo, que en este caso es 2pi, la integral que va de 0 a 2pi de la función f de t, que en este caso es e a la t, por e a la menos j n, y el omega sub 0, que en este caso nos dio 1, multiplicado por t, diferencial t. Al resolver esta integral nos da que es igual a 1 que multiplica e a la 2pi por e a la menos 2j n pi menos 1 sobre 2pi que multiplica a 1 menos jn. Sin embargo, por la identidad de Euler, e a la menos 2j n pi es igual a 1. Al sustituir esta relación en el c sub n, nos da que es igual a 85 sobre 1 menos jn. La serie de Fourier, entonces, al sustituirla, recordemos que f de t es igual a la sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito del c sub n por e a la jn omega sub 0t. Al tener ya quien es c sub n, lo sustituimos entonces y nos dará entonces la serie compleja de Fourier o exponencial.
lo cual nos quedará como f de t es igual a sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito de 85 por e a la jn omega sub 0, que en este caso es 1 por t, sobre 1 menos jn. Es posible que para el ejemplo anterior se desee graficar el espectro de frecuencia complejo de f de t. Si se deja que c sub n sea igual a la forma polar, es decir, buscando quién es la magnitud de c sub n y su respectivo ángulo θ sub n, entonces la magnitud de c sub n será igual a 85 sobre la raíz cuadrada de 1 más n cuadrado. Y θ sub n será igual al largo tangente de n. Al insertar valores negativos y positivos de n, se obtendrán las gráficas de amplitud y de fase c sub n en función de n por omega sub 0 igual a n, tal como se muestra en la figura.